Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Buenas tardes a todos y cada uno y cada una. Bienvenidos a nuestro tiempo, bienvenidas a nuestro tiempo de oración, de intercesión. Damos gracias a Dios por el ministerio de oración permanente que nos ayuda para mantener estos espacios donde lo más importante es buscar a Dios, buscar su presencia y de Él encontrar la fortaleza y la dirección que necesitamos. Les avisamos de nuestras próximas actividades. Esta noche estaremos otra vez a las 6 de la tarde para nuestro tiempo de la tarde de ayuno como Iglesia Guerrera en este tiempo virtual. Mañana miércoles comienza la materia de comunicación oral para todos aquellos que están en la Academia de Liderazgo. Entonces les invitamos para que por favor, conforme a la convocatoria que se ha hecho, les esperamos a las 6:30. A las 6 hasta las 7:30. Mañana tendremos a Alejandra Aparicio, que será nuestra profesora de esta materia. El día jueves los profesionales tienen su actividad a las 7 de la noche también, mi fe por mis obras. Entonces estaremos los profesionales y el día viernes estaremos también trabajando con los fundamentos básicos de la vida cristiana para todos aquellos que no están en edificación, que no están en cita personal conforme de estudio de la Biblia, en discipulado. Estamos esperando un buen tiempo para que revisemos cuáles son los fundamentos de la vida cristiana para nuestro crecimiento. El sábado nuestras actividades el viernes tenemos la convocatoria nacional, una jornada de oración nacional. El viernes 31 a las 7:30 también. Esta es una programación nacional a la que nos han invitado, así que también la estamos compartiendo con ustedes. La comunicaremos también por el WhatsApp oficial de Jezreel. Y el día sábado tenemos nuestras actividades de Arca. A las 3 de la tarde tendremos testimonios y experiencias de lo que fue ese campadentro que hicieron este fin de semana. Tendremos la reunión de familia a las 5 y a las 7 nuestra reunión de jóvenes de vida estudiantil. El próximo 7 de agosto, que es festivo, es el último de los temas de este seminario que han desarrollado los jóvenes. El sábado 7 de agosto a las 7 de la noche. Así que el viernes 7 de agosto a las 7 de la noche les esperamos. Muy bien, vamos a retomar nuestro tema que estábamos desarrollando el día sábado. Estuvimos en capítulo 3 de Josué. Si ustedes abren su Biblia, vamos a buscar el capítulo 4. Decíamos que lo habíamos dejado para concluir en el día de hoy, el capítulo 4 del libro de Josué. Mientras usted llega allí, en el capítulo 3 habíamos hablado de ese momento crucial en la vida de Josué, sobre todo, que está asumiendo el liderazgo y que se encuentra con el primer reto y desafío. Y también la primera promesa de Dios de que así le respaldaría como había respaldado a Moisés con grandes señales y prodigios. Y efectivamente hablamos de cómo Dios, a través de la fe y de la obediencia, abre el río Jordán para que el pueblo de Israel pueda cruzar en seco. Lo habíamos visto con respecto a el arca, siempre a una distancia, de tal forma que puesto los ojos allí, donde se representaba la presencia de Dios con ellos, pudiesen cruzar. Los más firmes, los que eran encargados de llevar el arca, estaban allí en medio del río mientras todo el pueblo pasó. Recuerden que es más o menos 2.5 millones de personas, entre adultos, jóvenes y niños. Y esto implica un buen trayecto de tiempo. También imagínense lo que pudo haber pasado al otro lado, en la otra orilla, cuando seguramente algunos de los habitantes de esa región, la tierra prometida, estarían mirando el acontecimiento de un río que se detiene para que un pueblo de 2 millones de personas pase por él en seco, porque el poder de Dios los acompañaba. Recuerde que todo esto también fue recordado más adelante, ya en la época de la conquista. Las naciones decían que ellos habían escuchado de Dios cómo respaldaba a Israel desde aún antes de pasar el río Jordán, porque esto va a ser muy importante para lo que vamos a hablar
en el capítulo número 4. Entonces encontramos que ya el pueblo pasa al otro lado y vamos a ver lo último que hicieron en ese lugar antes de continuar la conquista hacia la ciudad de Jericó. Entonces vamos a comenzar en el capítulo número 4, el versículo 1. Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo. Entonces estamos encontrando que ya la cantidad de gente que tenía que pasar pasó. Esto, vuelvo a insistir, que tuvo que haber tomado bastante tiempo. Son 2,5 millones de personas y obviamente con todo el andamiaje que traían del desierto, sus animales, las carretas, el menaje de todas las carpas, de todo el campamento que se armaba, seguramente eso tomó su tiempo. Y eso nos lleva también a pensar cómo se iría acumulando el agua que vendría del norte a través del cauce del río Jordán, cómo se iría acumulando mientras todo este pueblo pasaba. Y obviamente cada minuto que pasara, cada hora nueva que pasara, eso implicaba que la gran pared de agua que estaba sobre ellos iba a ser más grande y obviamente más amenazadora y pudo haber generado mucho temor y miedo. Así que cuando el último pasó, cuando ya la última persona que tenía que pasar pasó, me imagino que hubo un gran alivio, un momento de decir, bueno, ya lo cruzamos, ya estamos al otro lado. Pero antes de que terminara el episodio del Jordán, Dios habla nuevamente a Josué. En el versículo 14, para mirar antes de qué fue lo que le dijo, en el versículo 14 Dios había comenzado ya a hacer cumplimiento de una promesa que le hizo a Josué. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Es interesante que este hecho para todo el pueblo de Israel, cuando ya estaba al otro lado, tuvo que llevarlo a esto de temer a Josué, pero no es tanto el temor del liderazgo de Josué o las consecuencias de sus decisiones, sino al respeto que se había ganado por tanto tiempo Moisés en el desierto, ese respeto que viene fruto del respaldo de Dios, de las acciones de Dios, con ese cariño, porque ustedes recordarán que muchas veces el César, Aarón, Josué, Caleb intervenían para que obviamente los daños sobre el pueblo por su rebelión no fueran tan altos. Así que se habían ganado una buena reputación y esto implica esta palabra temor, no es miedo, es un respeto, es un reconocimiento reverente al liderazgo que a través de ellos había Dios dado. En este caso, versículo 14 dice que Dios empezó a engrandecer a Josué. Recuerden que el sábado hablábamos de la importancia de dar esos pasos de fe, aunque los pies se lleguen a mojar, son pasos de fe que abren el Jordán. Y desde ese momento, cuando uno actúa por fe y cuando uno empieza a dar pasos de fe, el Señor empieza a engrandecernos. Él va abriendo camino delante de nosotros. Así que imagínense la escena, ¿no? Esto nos ayuda a nosotros a recrear un poco para entender el sentido, el sentimiento que había en el pueblo cuando ya cruzan todo, a abrazarlo, a darle la mano, porque habían visto cómo Dios lo había respaldado. Pero bueno, todo eso está allá, a la otra orilla, habían pasado. Pero Dios detuvo a Josué y en el versículo 2 le dice, toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Entonces viene una nueva instrucción y es que entre los hombres de cada una de las 12 tribus se escoja uno y que venga a representar a su tribu para algo que falta por hacer. Venir uno de cada tribu. O sea que de todas maneras, imaginen que debió ser una situación de privilegio, una situación de honra, quien por cada una de las tribus vino a representarla para una tarea que Dios ahora encomendaba. Y bueno, la pregunta es, ¿a quiénes representamos nosotros? Porque nosotros podemos estar representando nuestra familia, nosotros podemos estar representando nuestra empresa, el lugar de trabajo, podemos estar nosotros como representando la ciudad en la que vivimos, el país que Dios nos ha dado por herencia. Y es un honor estar allí para esas cosas que Dios quiere que hagamos. Y efectivamente, así como los sacerdotes estaban en medio del Jordán, Dios, a través de Josué, selecciona uno de cada una de las 12 tribus de Israel, un varón. ¿Y qué les dice? En el versículo 3, y mándale diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán. Luego en el versículo 5,
nos dice que aún en el Jordán, allí parados en medio del Jordán estaban los sacerdotes, ¿cierto? Y parad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán. O sea, estos 12 hombres que iban nuevamente a regresarse hacia el centro del Jordán, iban a acompañar a los sacerdotes que aún estaban allí. Imagínense que los sacerdotes fueron los primeros en entrar, ustedes se acuerdan, fueron los que al tocar sus pies al agua, el río Jordán se detuvo, el pueblo ha pasado, pero ellos todavía están allí. Ellos no fueron los primeros en salir, fueron los primeros en entrar y son los últimos en salir. Ellos han asumido esa presencia. Recuerden que llevan el arca. Y esto es algo que también la Biblia nos ha recordado siempre de Dios. Dios es el que va a la vanguardia delante de nosotros como un poderoso gigante que va abriendo, pero también Dios va a la retaguardia protegiéndonos. Cuando habían salido de Egipto fue igual. El Señor iba encaminándoles a través del mar cuando cruzaban el mar, pero también el Señor había puesto una nube entre ellos y los egipcios que les perseguían. Dios siempre estará a la avanzada con nosotros. Él va delante de nosotros, pero también Dios va a la retaguardia. Así que estamos protegidos por los dos flancos donde normalmente tendremos la posibilidad de un ataque, en el frente o en la retaguardia. Pero allí estaba el Señor. Los sacerdotes representaban eso. Fueron los primeros en entrar, son los últimos en salir. Y allí estaban hasta que se les diese la orden. Yo imagino que cada minuto, vuelvo a insistir, que pasaba y ellos veían que se acumulaba el agua y el agua y el agua, y ya todo el mundo había pasado, pues que les dieran la orden de salir. Pero aquí está una orden, y es que los 12 que fueron seleccionados vayan hasta donde están los sacerdotes. Muy bien, en el versículo 3 dice, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, van a tomar 12 piedras. Y es interesante, tienen que tomar 12 piedras del centro del río. Y no cualquier tipo de piedra, ¿no? Dice en el versículo 5 que las piedras que iban a tomar tendrían que cargarlas sobre los hombros. O sea que no era una piedra pequeña, no era ir a sacar cualquier piedrita y salir corriendo, sino era una piedra de tamaño tal que tendrían que montársela sobre el hombro para que pudiesen cargarla. Y estamos hablando, pues obviamente el río Jordán no tiene una gran extensión, pero pues estamos hablando de que cargar una piedra en medio de un río con una pared de agua, eso tenía su característica, y es que todos estos hombres estaban tomando evidencia de lo que había sucedido. Esas piedras estaban normalmente allí en el fondo, en el centro del río Jordán, y ahora las iban a tomar, había dado la instrucción a través de Josué. Y dice en el versículo 3 al final, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces no era solamente sacarlas a la otra orilla, sino que tendrían que llevarlas aún mucho más allá, a donde plantaran el campamento, donde iba a comenzar el periodo de la conquista. Y entonces, efectivamente, se meten estos 12 hombres hasta donde están los sacerdotes. Cada uno de ellos toma una gran piedra sobre su hombro y empiezan su salida. La sacan de allí y finalmente la tienen que conducir hasta el lugar donde van a acampar. Muy bien, ¿todo esto para qué? La pregunta, ¿todo esto para qué? ¿Para qué el Señor les pedía que ellos tomaran estas piedras? ¿Qué señal, qué significado tiene? Muy bien, yo quisiera en este momento traerles a colación. Este es uno de los elementos que yo conservo aquí en mi casa. Esta fue la primera que me la regaló mi esposa Hilda. Es un águila. Para mí siempre los pasajes de Isaías, donde habla de que como las águilas recobrarán nueva fuerza, se levantarán y volarán. Es uno de los versículos más significativos. También tengo un cuadro que una vez pintó doña Nelly Arias, y ahí lo tengo, es un águila. Para mí el águila es uno de esos animales emblemáticos que la Biblia utiliza, el águila. Y bueno, tengo una colección de águilas para recordarme que Dios nos llama para que seamos como las águilas. También en los Salmos se dice que Dios nos llama para que nos renovemos como las águilas. Al principio uno no alcanza a comprender lo que significa renovarse como las águilas, pero hay momentos en donde es necesario que hagamos un proceso de reingeniería de nuestras vidas. El águila lo hace, más o menos a la mitad de su vida, cambia su pico, cambia sus garras, cambia sus plumas y retoma una vida nueva de esa segunda parte de su existencia.
Así Dios también nos invita a renovarnos. Entonces, para mí, cada vez que yo veo un águila, me trae una recordación de lo que la Biblia me pide que yo haga, que sea como las águilas, que me levante y que utilice las circunstancias, en el caso de las águilas, los vientos que son cambiantes, que los utilice para ir a las alturas que Dios quiere llevarnos. Este es uno de los recordatorios. Otro de los recordatorios que yo manejo, me gusta usarlos, es este. Este es un globo terráqueo, tiene los continentes allí, y normalmente lo tengo para recordarnos a qué fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados a conquistar el mundo. Nosotros no fuimos llamados solamente a pensar en un lugar, sino a pensar en el mundo. Y por eso constante y continuamente estamos auxiliando, apoyando, respaldando las misiones. Porque pues obviamente trabajamos localmente, pero pensamos globalmente. Estamos pensando en los otros países donde o podemos ir a respaldar o podemos ir a comenzar, como en el caso de Brasil con Wilson y Magnolia en este momento, Claudia, que está en Argentina, y posiblemente cuando nos abran nuevamente los aeropuertos tendremos más misioneros que sacaremos hacia otros países para respaldar el trabajo, porque nosotros no podemos olvidarnos que fuimos llamados a conquistar el mundo. Entonces, este es otro de mis recordatorios. Aquí tengo otro más que también tengo en mi biblioteca, y es un recordatorio del trabajo que hacemos con los militares. Esta es una moneda de uno de los regimientos, y esto es muy característico, muy típico de ellos. Cuando de alguna manera ha habido un trabajo significativo, esto es parte de lo que ellos nos comparten, y obviamente para nosotros significa un trabajo que hemos hecho pensando en que también los militares necesitan conocer de Dios. Y este es el internacional. Este es una escultura, la hicieron en Chile, la hizo un escultor después de un tiempo que estuvimos allá compartiendo con ellos algunos de los temas que Dios nos había dado, y me dijo la persona que lo hizo que los temas que habíamos compartido con ellos le habían inspirado a pensar de esta manera, como un hombre que utiliza la garrocha para dar un brinco y salvar un obstáculo. Eso fue lo que él me dijo el día que lo hizo. Todavía tiene sus años. Y también lo recuerdo igual, porque no importa cuáles sean los desafíos que tengamos enfrente de nosotros, mientras tengamos una buena palanca, y en ese caso es el Señor, podremos elevarnos y sobreponernos a las cosas. Todo esto tiene su sentido y su significado. No es simplemente tenerlo ahí por tenerlo. O como ustedes ven siempre, en nuestro respaldo está nuestra familia. Aquí me faltaría las dos nueras y los nietos, que cuando tengamos la oportunidad de volver a estar juntos, seguramente tomaremos una foto todos. Pero es también la familia. Todos estos son recordatorios. Cada uno de estos elementos son recordatorios. Bueno, no eran tan tallados, no eran tan trabajados las 12 famosas piedras del Jordán, pero lo que iban a representar era eso, un recordatorio. Ya en el futuro, cuando vengan los nietos, seguramente me van a preguntar y que por qué yo tengo esto o por qué tenemos esto, y tendremos una razón para explicarles. Y a través de eso que ellos puedan comprender y entender lo que Dios nos ha hablado en el pasado para lo que Dios quiere de nosotros en el futuro. Ojalá que usted también, aunque no tenga esa afinidad de coleccionar cosas, mantenga algunas cosas que le permita recordar. Mire el versículo 21 de este capítulo 3, hablando de esas piedras. Dice, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Cuando mañana los hijos nos pregunten acerca de los recordatorios. Si no los tuviéramos, no nos preguntarían. Si no tuviésemos estos elementos que nos permiten evocar situaciones del pasado, no tendríamos nada que decirles. En nuestra reflexión del día de hoy, si usted ya la ha escuchado, hablábamos de algo parecido en el libro de Nehemías. La ciudad de Jerusalén llevaba casi 100 años desértica, despoblada. Había regresado Zorobabel y había comenzado un proceso, pero todavía había mucho que reconstruir. ¿Cuáles eran los recordatorios que los habitantes de Jerusalén tenían? Pues los últimos que habían vivido: esclavitud, invasión, cautividad, muerte. Esa última generación había pasado casi toda su vida en esa condición. Entonces era necesario evocar. Para eso son los recordatorios. En este caso, ¿para qué son esas 12 piedras? Dice, para cuando vuestros hijos
pregunten por qué esas piedras. ¿Qué responderían? Versículo 22 dice, declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. A veces nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho. Por las situaciones presentes o por los desafíos en el futuro, a nosotros se nos olvida. Somos muy de corta duración en el recordar. Y es una de las palabras que más insiste el Señor, que nosotros nos recordemos de las cosas que ha hecho Él, para que en el futuro, cuando tengamos nuevos retos y desafíos, podamos entender que para Dios eso no es difícil, porque Dios ha hecho otras grandes cosas en el pasado. Israel pasó en seco por este Jordán. ¿Cuántas veces, cuántos de aquellos que nacieron en la tierra prometida fueron al Jordán? Y seguramente allí encontrarían cerca las famosas piedras de recordatorio y preguntaban, ¿por qué están aquí? Porque un día el Jordán fue abierto. Imagínense un niño o un joven que nunca lo había visto, que le dijeran que el Jordán fue abierto. Eso tendría que ser un desafío. ¿Y quién lo abrió? El Dios que estaba por nosotros abriendo camino delante. El Dios que nos protegió mientras pasamos, el Dios que cuidó que el río no cayera sobre nosotros hasta que los sacerdotes salieron de él. Así que estos son recordatorios. El versículo 23 dice, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Este recordatorio del Jordán recordaba, traía a memoria lo que Dios había hecho ¿dónde? En el mar, 40 años atrás. Seguramente algunos de los que estaban allí ya en el Jordán no habían tenido la experiencia, habían nacido durante el tiempo del desierto. Ellos no habían visto el mar abierto, pero ahora que vieron el río y cuando dijeron cómo se hizo esto, dijo, esto no es nada. Cuando Dios también 40 años atrás abrió el mar. Así que una de las cosas importantes en la vida es la recordación y no como la tendencia natural tenemos a recordar los daños, los agravios, las ofensas, aquellas cosas que de alguna manera nos afectaron o a través de las cuales afectamos a otros, sino aquellas cosas que nos permitan recordar cuán grande es el Señor, cuán poderoso es Él. Ninguno de estos elementos que le acabo de mostrar para mí representan dolor, para mí representan una pérdida. Por el contrario, todos son un desafío, todos son un recordar que Dios nos ha llamado a grandes cosas y que grandes cosas ya ha hecho Dios y que las que vienen serán igual o mayores aún. Entonces, en ese versículo 23 era para recordarles a los que estaban allí acerca de lo que había pasado 40 años, pero a los que vendrían después lo que había pasado en ese lugar. Muy bien, versículo 24. Tomemos el versículo 24 porque es importante. Dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Hasta el versículo 23 dijo, es para cuando vuestros hijos pregunten. Entonces le responderéis. Los hijos, las familias, que cada uno de nosotros y nuestra familia tenga unos recuerdos de lo que Dios ha hecho en el pasado. Yo le invito a que en este tiempo de la cuarentena, usted procure de esas cosas que Dios le ha mostrado, le ha dado, le ha enseñado, procure guardar algún recordatorio para el futuro, porque seguramente no vamos a tener otra experiencia de esta muy próxima. Y entonces en el futuro vamos a recordar cuando pasamos por esta situación y cuando Dios estuvo en medio de nosotros. Sería bueno que lo fuera haciendo desde ahora. Ayer me decía alguien una persona con la que hablaba, me decía que su hijo le decía, es un muchacho de 11 años, le decía, mamá, ¿cómo era cuando yo tenga que contarle a mis hijos que pasé por un tiempo de cuarentena, donde no podía salir de mi casa? Oiga bien, un niño de 11 años hoy día, cuando dentro de unos años tenga sus propios hijos, y él ya se proyectaba cuando tenga sus hijos y tenga que contarle de la experiencia que vivió durante este tiempo, donde no podía salir a jugar con sus amigos, donde no podía ir a estudiar al colegio. Él ya estaba haciendo cálculos de cómo sería. Ahora, dentro de posiblemente, diga usted, unos 30 años, que tenga ya sus hijos y sus hijos le pregunten, ¿qué usará él para recordar este tiempo?
Por eso es bueno que Dios les dijo, saquen esas piedras del medio del río, póngalas en Gilgal, para que cuando pregunten, cuando las vean, porque tienen que verlas para preguntar. Eso los hijos. Pero aquí, ¿quién tiene que preguntar o a quién tiene que darse cuenta? Dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Aquí a nuestro apartamento ha venido gente cristiana y no cristiana. Y seguramente cuando pasan por los lugares donde tenemos estas cosas, preguntan, ¿y por qué tienen esto? Y entonces hay una oportunidad para hablarles. Hay una oportunidad para explicarles lo que significa el águila en la Biblia, o lo que significa este trabajo que hemos hecho, o lo que significa pensar siempre en el mundo para alcanzarlo. No solamente es para nuestra familia, sino también tenemos que pensar en los pueblos. Por eso es bueno y es interesante que en esta época es una muy buena oportunidad para hablarle a la gente de Cristo. Hemos estado haciendo trabajos con empresas, hemos estado haciendo trabajos con entidades, hemos estado haciendo trabajos con grupos familiares que no han conocido de Cristo. Y esta es una muy buena oportunidad para mostrarles estas cosas y mostrarles las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque también es para que ellos conozcan la mano poderosa de Dios. Pero si nosotros nos reunimos a llorar, a lamentarnos por el momento presente, si cuando vienen a visitarnos virtualmente nuestros amigos que querían hablar con nosotros y nosotros empezamos a hablar con lástima del momento presente, de las circunstancias limitantes, de las pérdidas que hemos sufrido, ¿qué estamos hablando? ¿Qué le estamos diciendo del Dios que creemos? Si de aquí a mañana usted a esas personas con las cuales usted se lamentó y se quejó, usted les invitara a un grupo para crecer en su vida de fe, ¿qué le dirían a esas personas? Pero si a usted no le funcionó en las épocas difíciles, pues no creo que sea muy útil en los buenos momentos. Mas si cuando en estos tiempos nos ven a nosotros contentos, expectantes, sabiendo que es difícil, que hay pérdidas, que hay momentos de dolor, pero que Dios está trabajando en medio de nosotros, seguramente vamos a ser un referente para ellos en el futuro. Ustedes ven que esto que aquí dice comenzó a verse en Jericó. Cuando llegaron a Jericó, Rahab, aquella mujer que les facilitó a los espías poder regresar a dar cuenta de cómo era la ciudad, aquella mujer les dijo, es que nosotros hemos oído de lo que Dios ha hecho con ustedes. Dios tiene que ser conocido en las naciones y ese fue el temor que Dios colocó en esas naciones antes de que Israel llegara allí a conquistarlas. Muy bien, tenemos que hablar del Dios que nosotros tenemos. Y esto es algo que debemos enfatizar. Hablemos del Dios que está con nosotros a las naciones. No solamente a nivel de la familia, sino también a las naciones. Y mire, en la última parte del versículo, en el versículo 24 dice, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. De pronto a quien más tenemos que hablarnos es a nosotros mismos, para que todos los pueblos conozcan, pero dice al final, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿A quién debemos temer? Es al Señor, nuestro Dios poderoso. ¿Qué nos puede generar temor o miedo si Él con nosotros? Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que de alguna forma también es un recorderis personal. No es solamente para nuestra familia, no es solamente para los que están a nuestro alrededor, sino también para nosotros mismos. Y usted tiene que construir sus propios recordatorios. Dios es un Dios que le gusta eso. Por ejemplo, algo que nosotros vemos muchas veces, el arco iris es un recordatorio. De pronto cuando nosotros vemos una cruz, es un recordatorio. Bueno, sin dejar que los recordatorios se conviertan en situaciones de fetiche. Yo no tengo esto para orar por el mundo y creer que si mientras esté orando por esto, el mundo está siendo salvo. No, si no voy a evangelizar, el mundo se queda sin conocer. Es un recorderis. No se me volvió una razón de fetiche. Por ejemplo, la famosa serpiente de bronce, que en el libro de Números Dios usó para curar a aquellos que habían sido mordidos por las serpientes venenosas y que milagrosamente al mirarlas se salvaban. Esa serpiente acompañó al pueblo de Israel por mucho tiempo, pero desafortunadamente con el pasar de los años convirtieron a la famosa serpiente de bronce en un culto de adoración que Dios le mandó a destruir luego a Israel. Ahí mismo en el arca iba un recipiente con un pedazo de maná de los que habían durante 40 años residido en el desierto. ¿Para qué? Para que recordaran que Dios es un Dios de provisión.
Así que todos estos recordatorios nos ayudan a nosotros, ayudan a nuestro ambiente cercano que es la familia y nos ayudan a proyectarnos para aquellas personas más allá de nuestras familias. Muy bien, este es un recordatorio. Yo le invitaría a que en esta época usted piense, ¿qué cosas yo puedo de este momento que estoy viviendo, de esta experiencia de aprendizaje que estoy teniendo, de estos momentos de respaldo de Dios, que yo puedo guardar para el futuro? De tal manera que cuando vengan otros tiempos, posiblemente como este, o aún situaciones complejas y diferentes, yo pueda tenerlo y decir, si Dios nos ayudó en el año 2020, cuando todo fue tan complejo y difícil que nadie lo tenía presupuestado, así Dios nos ayudará en el tiempo en que estemos viviendo. Muy bien, estamos hablando de lo que Dios al pueblo de Israel le dijo. 12 piedras, una por cada hombre representante de su tribu, y seguramente lo colocaron luego en el capítulo 5, si usted quiere mirarlo en el libro de Josué, en el capítulo 5 en la ciudad de Gilgal, que es la primera ciudad que encuentran al entrar a la tierra prometida, allí colocaron esas piedras, y allí estuvo siempre ese testimonio. Pero viene uno más, mire el versículo 9. En el versículo 9 del capítulo 3, el capítulo 4, perdón, dice, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta el día de hoy. Josué también levantó 12 piedras, o sea, Josué no mandó a los 12 hombres que cada uno tomaran una gran piedra y la sacaran para hacer el recordatorio ya cuando estuvieran en la tierra de Gilgal, sino que Dios al mismo Josué le llevó para que él, allí donde estaban los sacerdotes, en medio del río, cogiera 12 piedras y las dejara en ese lugar, allí en medio del río. Seguramente, si pudiésemos nosotros ver lo que ha pasado allí después de tantos años, a lo mejor todavía están esas 12 piedras, porque allí quedaron, han estado hasta allí, hasta el día de hoy. Recuerde que estamos hablando de la época de Josué al final de la conquista. Después de años de estar en conquista, Josué está reescribiendo la historia y está diciendo, y esas piedras están están allí hasta el día de hoy. Seguramente en las épocas donde la corriente del río bajaba, porque pues eran las épocas de pronto del verano, donde no había muchas aguas y el río bajaba, allí se alcanzaban a ver en medio del río esas 12 piedras para recordar que el Señor había pasado con su pueblo por ese lugar. También piedras de recordatorio. Y fue Josué el que tuvo que colocarlas allí. ¿Para qué? Para que a él no se le olvidara lo que Dios había hecho, cumpliéndole la promesa. A partir de este día te engrandeceré delante del pueblo de Israel. También era un recordatorio para Josué, cualquiera que fueran los desafíos que hubiese en el camino, en el futuro, para él iba a ser un recordatorio de que Dios lo iba a respaldar. Cada uno de nosotros tiene eso, no solamente como pueblo cristiano, no solamente como familia, sino cada uno de nosotros tiene esos recordatorios, porque no sabemos qué viene, ninguno de nosotros sabe qué viene. ¿Qué circunstancias vamos a tener que atravesar? ¿Por qué momentos vamos a tener que vivir? No lo sabemos, pero lo que sí podemos tener en esos momentos, cuando llegue ese tiempo, es que el Señor ha estado con nosotros siempre. Ojalá que las condiciones sean mejores que las que tenemos en el presente. Pero si aún no lo fueran, este recordatorio nos permite saber que Dios está con nosotros siempre. Ayer estuvimos en un tiempo de enseñanza en algunas de las células y hablábamos y recordábamos más bien y nos recordaban a nosotros que el Señor prometió, estaré contigo siempre, no te dejaré ni te desampararé. Y son palabras muy fuertes porque son palabras del mismo Dios diciéndonos, yo estaré contigo siempre. El dinero puede pasar y en esta época muchos han perdido dinero. Los trabajos pueden pasar, muchos han perdido su empleo. Situaciones de oportunidad, muchos las vieron frustradas. Pero lo único que no nos ha faltado ni nos faltará es el Señor, porque Él dijo, yo estaré con ustedes. Y así como hemos podido de alguna manera vernos afectados, perdiendo en el momento presente, así como el Señor nos había dado, nos puede volver a dar. Para Él no es difícil. Lo único que sí sabemos es que este tiempo es un tiempo donde nuestra fe está siendo evaluada. Y es una fe no fundamentada en circunstancias.
Por eso nuestra pregunta con el que iniciamos la reflexión del día de hoy es, ¿y cómo te sientes tú? Seguramente la variedad de emociones que estamos experimentando cada uno de nosotros son particulares, cada uno lo está viviendo. Pero yo quisiera motivarte y animarte a que tu sentir sea puesto en el Señor, que el mismo sentir de Dios y del Espíritu Santo esté en tu corazón. A veces vienen otros sentires, sentires de pesadumbre, sentires de derrota, sentires de temores, de miedos. No, ese no es el que debemos tener. Nosotros debemos tener el claro recordatorio de que Dios estuvo con nosotros y estará con nosotros hasta el final. Bueno, saquemos unas lecciones para terminar este tiempo, unas lecciones que nos permitan a nosotros tener el recordatorio a la luz de este capítulo 4 del libro de Josué. Uno es que no debemos olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. No debemos olvidarlo. Y si podemos utilizar algo que nos lo recuerde, no lo guarde como un amuleto, como algo de buena suerte, porque no tiene ese sentido. El sentido es que nos recuerde que Dios estuvo con nosotros en este tiempo. Eso sería lo primero, lo más importante. Ahora, si de alguna manera no hay elementos que puedan recordar algo de lo que vivimos en el presente, algún versículo de la Biblia, algún pasaje de la Biblia, que usted lo pueda de alguna manera imprimir y de alguna forma guardar, conservar, que le permita recordar. Siempre tenga un recordatorio en 5 años, en 10 años o en 15 o 20 años cuando nuestros hijos estén ya adultos, mayores y nos tengan que preguntar, ¿qué nos preguntaría? Depende de lo que hayamos guardado este tiempo. Lo segundo es que estamos tan preocupados del futuro que estamos olvidando el pasado. Estamos mirando tanto hacia el futuro y tan preocupados por lo que dicen los especialistas acerca del futuro que nos estamos olvidando del pasado. Por eso Dios siempre nos lleva, recuerda lo que ha sucedido, recuerda lo que pasó y cómo yo estuve en el pasado. Entonces, cuando veas el futuro y el futuro te genere incertidumbre, te genere temor, de alguna manera echa una mirada hacia el pasado y, pero ¿por qué me voy a sentir así si Dios estuvo conmigo? Y esto, cuando nosotros podemos mirar el futuro, que de alguna manera genera incertidumbre, pero mirar hacia atrás en el pasado, lo que nos genera seguridad, nos permite responsablemente asumir el presente. Porque lo que va a determinar ese futuro es lo que hagamos ahora, con el recuerdo de lo que Dios ha hecho en el pasado. Muchos de ustedes están en un proceso de reinvención y todavía no saben cómo. No se preocupe, tranquilo, tranquila. La mayoría de nosotros todavía está en procesos de ¿y cómo será? Y estamos tratando de construirlo. Esta mañana estaba reunido con 5 grandes hombres empresarios, todos ellos de empresas grandes, pensando en todo este proceso de su reingeniería. De pronto no tengamos todas las respuestas, todavía no hemos encontrado todo lo que Dios tenía preparado, pero ¿sabe qué? Llegará. Porque ese futuro incierto, recordándonos nosotros a Dios que ha estado con nosotros, nos llevará a descubrir en el presente lo que responsablemente tendremos que hacer para que efectivamente disfrutemos en el futuro de la misma presencia de Dios. Ahora, la esperanza del futuro siempre está fundamentada en el recuerdo del pasado. No en la vivencia del pasado, en el recuerdo. No es irnos a vivir al pasado, es recordar el pasado de lo que Dios nos pide. Pero la seguridad de nuestro futuro está en eso. Si Dios ha estado conmigo, estará conmigo. Como se lo dijo a Josué, así como he estado con Josué, con Moisés en el pasado, estoy con Josué hacia el futuro. Y esto fue lo que le permitió ir avanzando, imagínense. Y casi que fue una misma señal, la misma señal que vio Josué cuando el mar se abrió y Dios respaldó a Moisés, es la que estaba viendo ahora cuando Dios abría el río Jordán y lo llevaba a la tierra prometida. Entonces, ese futuro nos permite a nosotros enfrentarlo con esperanza, sabiendo de lo que Dios ha hecho en el pasado. Muy bien, lecciones sencillas, complementando lo que habíamos dicho. El río no se va a abrir hasta que sus pies de pronto no se mojen. Dios le está llamando a usted a ser de los que llevan esa presencia que va abriendo camino. De pronto hay otros que necesitan ir detrás de usted. No todos, créame, no todos están interesados en mirar el futuro con una perspectiva diferente a la que están planteando muchos. Pero cuando vean avanzar
A algunos que creen que tienen la confianza puesta en Dios y que tienen la confianza en que Dios va a actuar en este tiempo, seguramente los van a seguir. ¿Por qué? Porque ellos van a abrir camino. Detrás de usted vendrá mucha gente, porque le vieron a usted avanzar y con la presencia de Dios abrir camino para ellos. Pero no se quede en la orilla. Es el momento de entrar y que los pies se mojen. Tranquilo, tranquila, Dios va a abrirlo. Solo que es necesario sentir que era real, no era una visión, no era un sueño, era real. El río estaba desbordado, era la época de mayores aguas, pero igualmente fue la época en donde Dios mostró grandes resultados. Entonces, hágase su propio recordatorio de este tiempo. ¿Qué le ayudará a usted a pensar dentro de un tiempo, meses o años, de lo que Dios hizo con usted en esta época? ¿Qué le ayudará a recordar? Para que no olvidemos que Dios estuvo con nosotros y que Dios nos sacó adelante, como es nuestra confianza, como es la seguridad que tenemos. Esto pasará, pero Dios y su palabra, sus promesas, con nosotros permanecerán. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por todas las cosas buenas que ha hecho, las cosas buenas que veremos que Dios hará. Si algo usted de pronto en su mente puede recordar de este tiempo que ha vivido, ya llevamos 4 meses, ¿qué experiencias, qué momentos, qué cosas ha sucedido, qué cosas al Dios le ha permitido hacer? Que usted pueda decir, Dios estuvo allí. O de pronto todavía no ha habido. Dígale, Señor, yo quiero, como a Josué le pediste que hiciera, tener un recordatorio de este momento. Tener algo que en unos meses, cuando ya todo esto termine, o en unos años, cuando mis hijos me pregunten acerca de lo que pasó, yo tenga cosas que decirles a ellos, acerca de cómo tu mano poderosa estuvo con nosotros, cómo tú te levantaste en medio de los tiempos, cómo nos respaldaste con la confianza de que nos habías dado promesa y tú a ellas eres fiel. Señor, en el nombre de Jesús nosotros queremos ser del pueblo como el sábado lo planteábamos, que vamos adelante y nos colocamos allí en medio para evitar que efectivamente ese río caiga sobre aquellos que nos siguen y que podamos ver la mano poderosa de Dios obrando en nosotros hoy y hacia el futuro. Quiero orar por su vida de una forma especial, porque de pronto usted todavía está pensando, ¿cómo voy a hacer? Estamos en un proceso de reinvención, pero todavía no lo tenemos claro, todavía no sabemos exactamente, estamos intentando cosas, pero no hay ninguna de ellas que nos asegure que ya. Pero quiero orar por usted en el nombre de Jesús, porque sé que Dios va a hacerlo. Dios le va a mostrar la forma. Dios le va a mostrar el camino. Recuerde lo que decía el capítulo 3 de este libro de Josué, es que nosotros ninguno hemos venido por este camino antes. Esto es nuevo para nosotros, para todos nosotros. Así que no hay unas huellas previas, sino simplemente una confianza en que Dios nos va direccionando. Dios va a mostrarle el camino. Dios va a mostrarle la respuesta. Por eso no permita que sea otro el sentimiento que venga a su corazón, sino el de plena seguridad, confianza, certidumbre de que Dios está con nosotros y que nos sacará adelante. Si hay sentimientos diferentes de miedo, temor, a veces ni siquiera lo podemos identificar, a veces no sabemos ni qué es lo que estamos sintiendo, ni por qué nos estamos sintiendo así. Bueno, Señor, espanta todo aquello, aleja todo aquello que quiere impedir que nosotros por fe avancemos. Sean que comentarios de personas, sean circunstancias que hemos visto en otros, o sea, aquellos sentimientos que no alcanzamos ni siquiera a identificar, Señor, aléjalos de nosotros. Tu palabra habla muchas veces de estar firmes y queremos hacerlo. Estar firmes, avanzar firmes, estar seguros, salir adelante seguros. Y así lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. Gracias te doy por cada persona, aún sus quebrantos de salud. Estamos orándote por todos aquellos que han pasado por quebrantos de salud, para que tú permitas que tu mano poderosa los restaure, los levante. Aquellos que tienen quebrantos financieros, situaciones financieras por resolver y muchas de ellas bastante complejas.
Bueno, entre más grande sea el gigante, más fácil será apuntarle, más fácil será derribarlo. Recuerde siempre eso. Era fácil darle al gigante en la frente por lo grande que era. Y eso lo hizo David. Pero no salió huyendo, lo enfrentó. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, permite que aún todos estos compromisos financieros que se habían adquirido y que hoy generan una gran preocupación para algunos, Señor, seas tú mostrándoles que también tú estás allí para derribarlos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Nosotros lo que hacemos cada semana es celebrar con gratitud el que hasta aquí nos has ayudado y nos ayudarás de aquí en adelante. Tomaremos la mano cada uno de nuestros hermanos y avanzaremos juntos. Ninguno de nosotros se ha de quedar, Señor. Juntos y muchos más que ayudaremos a pasar adelante de este Jordán que estamos viviendo. Yo te doy gracias por tu palabra. Si no la tuviésemos, ¿de dónde sacaríamos inspiración? ¿Qué historias podíamos relatar y contar si no tuviésemos tu palabra? Nos permites tenerla para contar las historias y decir, así lo hizo, así también lo hace ahora, así lo hará en el futuro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Dios coloque paz en tu corazón. Que así sea hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.